¿Qué ocurriría si Europa quedara completamente al margen de las decisiones que definirán su propio destino? Imagina estar cada noche preocupado por el precio de la energía, preguntándote si mañana la factura será aún más alta debido a una decisión tomada en despachos lejanos. Imagina también mirar el mapa y preguntarte si tus fronteras están realmente seguras, sabiendo que potencias situadas a miles de kilómetros deciden por ti, sin tener en cuenta tus necesidades ni tu historia. Esta no es solo una hipótesis lejana, es la tensión palpable que sacude Europa hoy, una tensión con raíces profundas y ramificaciones que podrían marcar las próximas décadas. Rusia ha mostrado señales claras de que podría aceptar un plan de paz impulsado por Estados Unidos, un acuerdo que muchos analistas internacionales e incluso políticos europeos califican como una rendición total para Ucrania. Para ponerlo en perspectiva, sería como si, durante la Guerra Fría, Alemania Occidental hubiera tenido que aceptar las condiciones impuestas por la Unión Soviética sin que Estados Unidos pudiera influir en la balanza. Sin embargo, este proceso de negociación ha dejado al descubierto un choque de intereses entre Estados Unidos y la Unión Europea, donde los estadounidenses buscan tener la voz final, relegando a los europeos en un asunto vital para su propia seguridad, estabilidad y futuro. En el centro del huracán se encuentra Volodymyr Zelensky, un presidente ucraniano presionado tanto por sus aliados internacionales como por su propio entorno político. Se encuentra envuelto en rumores sobre posibles crisis internas, cambios en su gabinete y hasta cuestionamientos sobre su liderazgo. Incluso algunos de sus asesores más cercanos le aconsejan no viajar a Washington, temiendo que quede atrapado en una negociación que podría volverse en su contra y convertirlo en el chivo expiatorio de un acuerdo impopular. ¿Corre el presidente ucraniano el riesgo de ser marginado justo cuando el futuro de su país está en juego, tal como les ocurrió a otros líderes en la historia, como János Kadar en Hungría tras la intervención soviética de 1956? La mayor fractura en las conversaciones surge entre las exigencias de Rusia, que reclama la rendición de Ucrania, y el reconocimiento internacional de los territorios ocupados, y la imperiosa necesidad de los ucranianos de conservar su soberanía y su territorio. Esta tensión diplomática amenaza con imponer soluciones dictadas desde fuera, dejando a millones de europeos y ucranianos sin voz en su propio futuro, como sucedió en la Conferencia de Yalta en 1945, donde los destinos de naciones enteras fueron decididos sin su participación. El escenario se complica aún más por fenómenos globales inesperados. Por ejemplo, la posible desaparición del Mar Caspio, que no solo sería una catástrofe ambiental, sino también geopolítica, ya que afecta a países clave en la región. Los avances científicos sorprendentes, como el descubrimiento de la flor cadáver más grande jamás registrada, y nuevas pautas sobre salud pública, como la recomendación de que los adultos mayores utilicen más el Internet para mantenerse activos, ocurren en paralelo a una crisis que redefine el mapa geopolítico y social del continente. ¿Te has detenido a pensar cómo decisiones tomadas a miles de kilómetros pueden transformar la economía, la seguridad y la libertad en Europa? Si Europa pierde influencia, no solo están en juego las fronteras, se arriesgan el bienestar, el prestigio y el papel del continente en el mundo. Un ejemplo concreto. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall permitió a Europa reconstruirse, pero si en ese momento Estados Unidos hubiera decidido unilateralmente qué países recibirían ayuda, la historia europea habría sido muy distinta. Vamos a desentrañar cómo llegamos a este punto y por qué este conflicto trasciende los campos de batalla. Es una lucha silenciosa, donde la diplomacia y el poder deciden el destino de millones. La historia nos enseña que, a menudo, los acuerdos firmados en despachos tienen más impacto que las victorias militares. Recordemos el Tratado de Versalles de 1919, que definió el mapa de Europa tras la Primera Guerra Mundial, y cuyas consecuencias se sintieron durante décadas. Para entender cómo se ha llegado a este punto crítico, primero debemos analizar los intereses de cada actor clave en la negociación. Solo así, podremos comprender por qué Europa podría estar perdiendo su lugar en la mesa de decisiones y por qué esto podría repercutir en la vida de cada ciudadano, desde Lisboa hasta Helsinki,
desde Atenas hasta Tallin. Todo esto comenzó mucho antes de los titulares que hoy dominan las noticias. ¿De dónde vienen las alianzas y traiciones que ahora deciden el destino de millones? La historia de la guerra en Ucrania es también la historia de una nueva batalla diplomática, en la que nada parece seguro. En la Guerra Fría, por ejemplo, las decisiones sobre la seguridad europea se tomaban entre Washington y Moscú, a menudo sin consultar a los gobiernos europeos. Ahora, la historia parece repetirse. Hoy, los combates en el frente han sido eclipsados por una guerra diferente, la de las mesas de negociación. Estados Unidos y Europa, que durante años parecían inseparables, ahora muestran grietas profundas. Sus estrategias divergen, sus prioridades chocan. Por ejemplo, Estados Unidos prioriza su enfrentamiento global con China y busca cerrar el tema ucraniano lo antes posible, mientras que Europa teme una escalada en su propio territorio. La búsqueda de la paz se vuelve tan tensa y arriesgada como los enfrentamientos en el terreno, con el riesgo de que un solo error diplomático cause una reacción en cadena. El reciente plan de paz impulsado por Donald Trump fue recortado y reescrito. De un documento de 28 puntos, solo quedan 19. Sin embargo, los temas más delicados siguen ahí. Ucrania, presionada por aliados pero decidida a no ceder terreno, exige garantías reales de protección por parte de la OTAN y la Unión Europea. No está dispuesta a reducir su ejército ni a entregar territorios, temiendo quedar vulnerable ante futuras agresiones. Es como pedirle a un país que entregue las llaves de su casa a un vecino que ya le robó varias veces. Rusia, por su parte, se aferra a sus avances y exige que se reconozcan y amplíen los territorios que controla. Para Moscú, cualquier plan que no legitime esas conquistas es inaceptable. Europa, mientras tanto, intenta mantener su relevancia, pero enfrenta la dura realidad de que Estados Unidos quiere controlar el proceso y no ceder protagonismo en los puntos clave. Esta situación recuerda a la crisis de Suez en 1956, cuando las potencias europeas descubrieron que Washington tenía la última palabra en asuntos vitales para el continente. Las conversaciones en Ginebra han expuesto fisuras profundas. Las filtraciones a la prensa y la falta de acuerdo solo aumentan la desconfianza. Cada ronda de negociaciones parece abrir nuevas heridas, mostrando que la diplomacia es ahora otro campo de batalla, donde la presión y las narrativas compiten tanto como los soldados en el frente. Los medios europeos se llenan de titulares contradictorios, y la opinión pública comienza a desconfiar tanto de sus líderes como de los aliados extranjeros. Un pacto mal calculado podría tener consecuencias devastadoras. Años de inestabilidad, conflictos congelados y el debilitamiento histórico de las instituciones europeas. No solo está en juego la paz en Ucrania, sino la credibilidad y el futuro político de todo un continente. Si Europa queda fuera, su papel como garante de paz y prosperidad podría verse reducido al de mero espectador, como cuando la Sociedad de Naciones fue incapaz de evitar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, las divisiones entre aliados occidentales y la ansiedad de Ucrania no son los únicos factores que complican la crisis. Nuevos desafíos y descubrimientos fuera de Europa también amenazan con cambiar el equilibrio global. Por ejemplo, la creciente influencia de China en Asia Central y África, o las tensiones en el Ártico por el deshielo y la apertura de nuevas rutas comerciales. ¿Qué ocurre cuando quienes deberían ser tus aliados te dejan fuera de la sala donde se juega tu futuro? Esa es la pregunta que hoy sacude a Europa, mientras Estados Unidos y Rusia negocian el destino de Ucrania sin que las voces europeas sean centrales en la partida. La sensación de déjà vu es inevitable. En la Guerra de los Balcanes, durante los años 90, Europa intentó liderar las negociaciones, pero finalmente fue Estados Unidos quien impuso el Acuerdo de Dayton. Estados Unidos avanza siguiendo su propia estrategia de seguridad. Washington presiona para cerrar un acuerdo de paz en sus propios términos, decidido a imponer su plan original, aunque eso suponga marginar a los aliados del continente europeo. La Casa Blanca teme que un conflicto prolongado debilite su posición global frente a China y otros rivales estratégicos. Europa intenta hacerse oír, pero sus propuestas apenas pesan.
Los gobiernos europeos sienten cómo pierden control sobre una crisis que amenaza directamente su seguridad y su porvenir. Ejemplos sobran. Francia y Alemania han intentado mediar, pero sus propuestas han sido descartadas o minimizadas en las grandes capitales mundiales. En ese tablero, Ucrania soporta la presión más cruel. Kiev enfrenta la posibilidad de tener que aceptar condiciones extremas: la entrega de territorios reclamados por Rusia, fuertes restricciones a sus fuerzas armadas y concesiones políticas que muchos consideran intolerables. La población ucraniana ve con temor cómo se negocia su futuro sin su participación directa, tal como ocurrió en el pasado con la partición de Polonia o la anexión de Checoslovaquia en el periodo de entreguerras. Rusia, mientras tanto, convierte la diplomacia en un instrumento de poder. Moscú busca que sus ganancias territoriales sean reconocidas y explota la desunión occidental para evitar nuevas sanciones o un pacto menos favorable para el Kremlin. Es una estrategia similar a la empleada por la Unión Soviética durante los tratados de desarme en los años 70. Aprovechar las diferencias internas de Occidente para obtener ventajas. El riesgo de una paz dictada desde fuera es inmenso. Si Ucrania cede por obligación, se envía un mensaje peligroso. La ocupación y la fuerza pueden ser recompensadas, y Europa queda fuera de las verdaderas decisiones. Este precedente podría alentar futuras agresiones en otros puntos calientes del mundo, como Taiwán o el Cáucaso. Para Europa, el peligro es perder toda autonomía estratégica. Si la Unión Europea queda al margen, se convierte en un espectador incapaz de garantizar su seguridad ni la de sus vecinos, dañando su credibilidad mundial durante años. Esto podría recordar el papel pasivo de Europa durante la crisis de los misiles en Cuba, cuando solo Estados Unidos y la URSS decidieron el destino del mundo. Las sociedades de Ucrania y Rusia desconfían de cualquier pacto sin garantías firmes. El temor a nuevas traiciones, estallidos de violencia o revueltas internas es real si la población percibe que se sacrifican principios fundamentales a cambio de una paz débil. En el pasado, acuerdos como el de Múnich en 1938, vendidos como garantía de paz, solo abrieron la puerta a mayores conflictos. Bajo cada encuentro diplomático, lo que realmente se juega es la confianza en el sistema internacional, el futuro de Europa y la capacidad de los pueblos de decidir sobre su propio destino. Si fracasa la diplomacia, aumenta el riesgo de una espiral de inestabilidad que podría extenderse por toda Eurasia. Mientras las negociaciones siguen, otras crisis en el mundo exponen hasta qué punto las decisiones globales pueden alterar la vida de millones. Desde tensiones diplomáticas hasta descubrimientos científicos, el panorama internacional se vuelve cada vez más impredecible. Por ejemplo, la reciente preocupación por la compra masiva de propiedades en Finlandia por ciudadanos rusos ha generado temores de que se trate de una estrategia de influencia encubierta, lo que ha llevado a medidas legislativas urgentes. El futuro del continente puede decidirse en reuniones a puerta cerrada, pero sus consecuencias alcanzarán a toda la población. Las negociaciones sobre el fin de la guerra en Ucrania avanzan con rapidez, y crece el temor de que Europa quede al margen de los acuerdos que definirán el nuevo orden mundial. Si se sella una paz sin la participación activa del bloque europeo, su relevancia global podría desvanecerse, debilitando su capacidad de defensa y reduciéndolo a un simple espectador, donde antes lideraba las decisiones. Así ocurrió con el Imperio Otomano en el siglo XIX, cuando las decisiones sobre sus territorios se tomaban en Londres, París y San Petersburgo. Un pacto que no incluya a todas las partes amenaza con reavivar conflictos latentes y erosionar la confianza en la diplomacia occidental. La imagen de unidad europea puede fragmentarse, abriendo la puerta para que actores externos, como Rusia, aprovechen la división y refuercen su narrativa de potencia resiliente. Esto ya se vivió durante la crisis de Crimea en 2014, cuando la falta de respuesta unificada debilitó la posición europea. Rusia, mientras tanto, busca capitalizar cada desacuerdo entre Estados Unidos y Europa. Se presenta como el actor capaz de influir y sobrevivir más allá de sanciones, proyectando una ofensiva no solo militar,
sino también sobre la percepción global. Alimenta dudas sobre la fuerza de Occidente y cuestiona la utilidad de su diplomacia, presentándose ante otros países como un modelo de resistencia y autonomía. En paralelo, otras crisis se gestan a las puertas de Europa. Polonia refuerza sus fronteras ante amenazas externas, pero sus métodos se ven superados por los desafíos modernos. Ataques cibernéticos, operaciones híbridas y nuevas formas de desestabilización que exigen respuestas creativas y cooperación internacional genuina. Las recientes reuniones en Finlandia, que han reunido a líderes de Suecia, Estonia, Letonia, Polonia, Bulgaria y Rumanía, son un ejemplo de cómo los países intentan adaptarse a nuevos riesgos, pero también demuestran la urgencia de una acción coordinada. Más allá de la geopolítica, surgen riesgos ambientales críticos. El mar Caspio, fuente de vida y recursos para millones de personas, podría desaparecer si no se actúa con urgencia. Este desastre sumaría otra capa de complejidad a la tensa situación internacional, recordando que los problemas ambientales no reconocen fronteras ni dependen de la diplomacia. Así como el desastre de Chernóbil en 1986 afectó a toda Europa, la desaparición del mar Caspio tendría implicaciones para la seguridad alimentaria, la migración y la economía regional. Sin embargo, el mundo no está dominado solo por amenazas. Hallazgos científicos, como el descubrimiento de la flor cadáver más grande jamás registrada, nos recuerdan la capacidad humana para la maravilla y la esperanza incluso en tiempos de crisis. Además, estudios recientes demuestran que el uso del Internet puede mejorar el bienestar de las personas mayores, abriendo puertas al envejecimiento activo y la inclusión digital. Países como España y Dinamarca ya implementan programas para enseñar habilidades digitales a los mayores de 60 años, reduciendo la soledad y fomentando la autonomía. Cada uno de estos desafíos y oportunidades redefine lo que significa estar preparados en una era de incertidumbre global. Ignorar estos cambios podría costar seguridad, prosperidad y hasta la salud mental de millones. Comprender los riesgos y potenciales es el primer paso para afrontarlos, tanto a nivel personal como colectivo. Por ejemplo, prepararse ante ciberataques requiere tanto educación ciudadana como inversión estatal en infraestructuras resilientes. Pero, ¿cómo se traducen estas tensiones y hallazgos en acciones concretas? Las próximas decisiones mostrarán si el mundo elige la cooperación o el conflicto. La historia reciente, como la coordinación internacional durante la pandemia de COVID-19, demuestra que la solidaridad y la información compartida pueden salvar vidas y evitar el colapso de sistemas enteros. En este mundo hiperconectado, tu voz y tus actos cuentan más de lo que imaginas. Participar en debates públicos, exigir rendición de cuentas a los líderes, informarse y colaborar con otros ciudadanos puede marcar la diferencia, tal y como ocurrió durante las transiciones democráticas en Europa Oriental en los años 80. No podemos ser simples espectadores mientras otros deciden nuestro destino. Es vital participar activamente y exigir transparencia a quienes gobiernan. Si permanecemos inactivos, dejamos que otros definan la economía, la seguridad y el bienestar de toda la sociedad. Las manifestaciones ciudadanas en Polonia y Alemania durante la crisis de refugiados en 2015 son prueba de que la movilización popular puede influir en la agenda política. En tiempos de tanta desinformación, diversificar nuestras fuentes es crucial. No basta con escuchar una sola versión. Comparar datos, investigar y cuestionar relatos oficiales son pasos esenciales. Así evitamos caer en manipulaciones que pueden afectar nuestro futuro. Plataformas como EUFSDisinfo y factcheck.org ofrecen herramientas gratuitas para verificar la información y combatir la propaganda. La cooperación internacional se vuelve imprescindible ante desafíos que ningún país puede enfrentar solo, como el cambio climático o la crisis en Ucrania. Sin alianzas sólidas, quedamos vulnerables a presiones externas y a quedar fuera de las grandes decisiones globales. La Unión Europea nació precisamente para evitar que los países europeos fueran divididos y debilitados por potencias externas.
La ciencia y la vigilancia ciudadana deben trabajar juntas por el bien común. La tecnología, por ejemplo, no es solo para jóvenes. Cada vez más personas mayores utilizan Internet para informarse y participar, conectando generaciones y mejorando la calidad de vida. Programas intergeneracionales, como los que se desarrollan en ciudades de Noruega, han demostrado que enseñar a los mayores a usar redes sociales no solo mejora su salud mental, sino que también refuerza el tejido social. Frente a crisis ambientales y sociales, la información y la preparación nos dan ventaja. Adaptarnos exige educación, prevención y solidaridad entre pueblos. Ignorar las señales puede costarnos mucho más que comodidad. Está en juego nuestra calidad de vida y la de futuras generaciones. La experiencia de países como Japón, que ha integrado la educación sobre desastres naturales en su currículo escolar, muestra que la preparación puede salvar miles de vidas. La solidaridad internacional no es opcional. Solo apoyándonos entre países y comunidades podremos resistir amenazas externas y proteger nuestros intereses. Ejemplos históricos, como el puente aéreo de Berlín o la reconstrucción tras el tsunami de 2004, demuestran que la cooperación internacional puede superar cualquier desafío. Recuerda, la pasividad nos arrebata la oportunidad de decidir nuestro propio destino. La inacción, tarde o temprano, genera pérdidas difíciles de revertir. Si Europa no aprende de las lecciones del pasado, corre el riesgo de repetir los mismos errores y perder su autonomía frente a potencias externas. Las recientes negociaciones sobre Ucrania muestran cuán profundas pueden ser las consecuencias de nuestra participación o ausencia. Veamos cómo estas divisiones impactan el equilibrio global y nuestro día a día. Por ejemplo, el aumento de los precios de la energía, el flujo de refugiados y el incremento del gasto en defensa afectan directamente a las familias europeas, desde la factura de la luz hasta los fondos destinados a educación y sanidad. El futuro de Europa y el de cada uno de nosotros nunca debe decidirse sin nuestra mirada vigilante. La democracia no es solo votar cada 4 o 5 años, es participar, informarse y exigir responsabilidad a los líderes todos los días. Como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de proteger los valores y las instituciones que nos garantizan paz y prosperidad. Las decisiones que marcan la historia rara vez se toman solo en los campos de batalla. Muchas veces suceden en salas cerradas, donde la voz europea puede perder fuerza frente a potencias externas. El reciente giro en el proceso de paz en Ucrania lo demuestra. Mientras Rusia parece aceptar propuestas de Estados Unidos, Europa observa cómo sus intereses quedan relegados y el destino de millones se negocia a distancia. Así ocurrió también en la conferencia de Potsdam, donde se trazaron fronteras sin consultar a las poblaciones afectadas. Pero la tensión trasciende la guerra en Ucrania. Cada diálogo diplomático, cada nueva restricción económica, cada avance científico o despliegue militar en el mundo repercute directamente en nuestra economía, seguridad y vida cotidiana. Desde una cumbre en Finlandia hasta nuevas reglas para la compra de bienes, el tablero geopolítico se transforma bajo nuestros pies. Es fundamental que la sociedad civil, los medios y las instituciones educativas trabajen juntas para formar ciudadanos críticos y resilientes. La presión también está en nuestra capacidad de informarnos y exigir que nuestra voz cuente. Si caemos en la indiferencia y creemos que otros decidirán por nosotros, corremos el riesgo de perder autonomía, seguridad y relevancia. No solo los gobiernos, sino cada ciudadano europeo puede quedar desplazado si no reclama su espacio. La historia nos dice que la pasividad nunca es neutra. Siempre beneficia a quienes quieren decidir por nosotros. El futuro no es algo que se deja al azar. Se construye con vigilancia y participación. No basta con mirar desde lejos. Hay que involucrarse, cuestionar y recordar que la democracia se sostiene con información y acción colectiva. Ejemplos como el movimiento Solidarność en Polonia demuestran que la sociedad puede cambiar el curso de la historia. Por eso, la pregunta es urgente. ¿Quién decide realmente el futuro de Europa y del mundo? ¿Permitiremos que otros hablen por nosotros,
¿O vamos a exigir nuestro lugar en la conversación global? La decisión está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. La historia sigue escribiéndose, y tú también eres responsable de su rumbo.